Muchas bendiciones para todos. Gracias por estar allí. Gracias por acompañarnos y muchas bendiciones. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana, Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela. Y estamos en la serie Cartas de Jesús a las iglesias del Apocalipsis. Estamos en el sermón número 5, una introducción que tuvimos y luego ahora la cuarta carta. Una cuarta carta que se ve gruesa, intensa, muy pesada en su mensaje. De hecho, es la carta más extensa que hasta el momento se han escrito a las iglesias del Asia Menor. Estoy hablando de la iglesia de Tiatira. El título del sermón en esta oportunidad, Mensaje a la iglesia de Tiatira. Cuando toleras la mundanalidad. Mensaje a la iglesia de Tiatira, cuando toleras la mundanalidad. Y estaremos aún en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículos 18 hasta el 29. Un pensamiento inicial es una idea principal sobre el cual avanzar, sobre el cual caminar, es la iglesia que tolera la falsa enseñanza, pero además tolera la corrupción moral y ética, que se entrega a la inmoralidad, que se entrega a la falacia y a la mentira. Es una iglesia que recibirá juicio, mientras que aquellos que se apeguen, que se aferren, que se ajusten al verdadero evangelio, ellos van a recibir la recompensa final. Y es una delicia leer el final de este texto en el versículo 27, 28 y hasta el 29, leer esas promesas que están aguardadas para aquellos que se mantienen firmes y fieles hasta el final. Tengamos una palabra de oración para exponer este mensaje en este día. Señor, gracias, porque esta palabra aún está vigente para la iglesia de este tiempo. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de, a través de tu palabra, Señor, revisar nuestros corazones y el Espíritu Santo redarguir nuestro corazón también. Señor, que podamos responder a la pregunta, ¿qué haré con este mensaje? Al final del mismo, danos herramientas, manténnos apegados a tu palabra. Señor, que podamos reflexionar, que podamos ser exhortados y que podamos seguir siendo fieles a ti y a tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. En nuestra más reciente enseñanza hablamos acerca de esa carta que el Señor Jesús le escribió a la iglesia en Pérgamo. Un mensaje también muy grueso, muy pesado, y donde determinamos algo al inicio sumamente importante. La mayoría de los peligros que la iglesia afronta durante toda su historia y hasta el día de hoy no son peligros externos. De hecho, cuando la iglesia ha sido azotada y han buscado diezmarla en el tiempo, vía persecución, vía ordenanzas legales, vía jurisdicción o vía persecución de sus fieles, es cuando más la iglesia ha experimentado un profundo crecimiento. El peligro mayor que la iglesia ha experimentado a través de todos los tiempos y las eras ha estado adentro. Y son, como lo dijimos en esa oportunidad, es cuando permitimos como comunidad, como cuerpo de Cristo, esos caballos de Troya espirituales, que son los que van sembrando semillas de destrucción hasta que esas semillas crecen y implosiona la iglesia. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Algo va mal, lo decíamos también, lo puntualizábamos. Algo huele mal, algo está mal descompuesto. Cuando permitimos que la verdad sea comprometida, cuando empezamos a hacer alianzas, cuando nosotros llegamos y comprometemos la verdad y buscamos incluso adaptarnos a la cultura, montarnos sobre la ola de la cultura. Tal compromiso, de hecho, dos tipos de compromisos que el Señor
le recriminó a la iglesia, un compromiso teológico porque la verdad había sido comprometida en la iglesia de Pérgamo, pero también su moralidad. Y algo de eso también está relacionado con la iglesia que en esta oportunidad toca exponer el mensaje de esta carta, que es Tiatira. Algo andaba mal. Un compromiso teológico y un compromiso con la moralidad de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a ser santa. Y la iglesia ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad, no de la mentira. No permitir que dentro de sus filas abracemos tolerantemente aquellas medias verdades, porque si una verdad, si una mentira se viste de verdad, no tiene nada de verdad, siempre será una mentira y engañará a muchos. No podemos ser tolerantes con con aquellas cosas que Cristo no tolera. Ahora hablaremos de la iglesia en Tiatira. Pasemos directamente a la lectura. Capítulo 2, versículos 18 al 29. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahí está la identidad de aquel que escribe esta carta a la iglesia. Yo conozco tus obras. Se repite lo mismo argumento. Yo te conozco, yo sé lo que haces. Y ese conocimiento no es un conocimiento parcial, no es un conocimiento adquirido, no es un conocimiento incremental. Es un conocimiento vasto, completo, absoluto, pleno, porque Dios, Jesús, que es Dios, es omnisciente y conoce absolutamente todas las cosas. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Yo conozco todo eso. No se me escapa absolutamente nada. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Verso 20. Pero, el mismo pero de Éfeso, el mismo pero que vez tras vez el Señor ha traído para cada una de las iglesias, hasta ahora, a excepción de Esmirna. No hubo pero sí hubo una exhortación. Sé fiel hasta la muerte. Hasta el momento es la única iglesia que no ha recibido una reprimenda, una recriminación directamente de parte de Jesús. Presta mucha atención a esta exhortación, a este regaño, a esta reprimenda que el Señor está haciéndole a la iglesia en Tiatira. Pero tengo esto contra ti. ¿Qué cosas? Porque si has alabado mi fe, mis virtudes las reconoces, las cosas que hago hoy son mayores y mejores que las anteriores. ¿Qué cosas puedes tener? Y esto es una primera lección para nosotros. Siempre hay algo que revisar en el corazón de la iglesia. Siempre habrá algo que buscar, hurgar, cambiar en el corazón de la iglesia, en nuestros corazones, siempre. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, un Señor de segundas oportunidades, un Señor que da tiempo para que vengamos nuevamente a sus pies. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Esto es importante tenerlo presente. Hay consecuencias para aquellos que no quieren arrepentirse, para aquellos que quieren seguir viviendo su vida. Hay consecuencias. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. El Señor está haciendo una distinción
entre aquellos que se entregaron a la inmundicia juntamente con esta mujer, quizás simbólica, como dicen algunos, pero alguna autoridad se había levantado en la iglesia y estaba pervirtiendo el corazón de los siervos de Dios. Pero también hay un mensaje para aquellos que permanecieron fieles. No os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué cosas? Esas virtudes que alabé al principio, reténganla hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Aquí comienza la bendición. Aquí comienza la promesa para el que se mantenga firme, perseverante hasta el final. Aquí está el gran reto del Señor para aquellos que han sido llamados a sus pies. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. 27. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. Mis amados, no pierdan de vista esta gran promesa. Verso 28. Y le daré el lucero de la mañana. Ya veremos a qué se refiere Jesús, quien es el que escribe esta carta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos encontramos en este texto un nombre, el nombre de una mujer, muy característico. Particular, de hecho, no he encontrado hasta el día de hoy a ninguna mujer, a ningún animal, a ninguna mascota que le hayan puesto el nombre de Jezabel. De hecho, mencionar el nombre de Jezabel es mencionar algo oscuro, es mencionar algo terrible sucedido en la historia que nos cuenta la palabra. Es un nombre particularmente negativo para la historia y estaremos hablando de eso. Este nombre es infame y tiene mucha razón. Probablemente fue la reina más malvada de la historia de Israel. Vas a encontrar su historia, la encuentras allí descrita en el primer libro de Reyes, capítulo 16, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 19. En esa extensión de historia en la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 12, hacia el segundo libro de Reyes, capítulo 9, vas a encontrar la historia de esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Ella era el poder detrás del trono. Era la esposa de un débil, de un cobarde, de un hombre debilucho, débil de carácter, un hombre manipulable 100%, llamado Acab. El rey Acab tenía una esposa llamada Jezabel, pero esta mujer era la que llevaba las cuerdas del titiritero, de los títeres, de las marionetas. Las cuerdas y esas manos eran de esta mujer. Ella manejaba el reino. Ella llevó a su marido Acab a adorar a dioses paganos. Lo puedes ver en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Esta mujer llevó a su marido a matar a los profetas de Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 18, pero ahí no queda todo. Esta mujer mandó asesinar a un hombre que tenía una viña. Un hombre justo, sencillo, llamado Nabot. A cambio de su viña, ella quería que esa viña fuera de su marido, fuera de ellos. Mató al dueño de esa viña, un hombre justo. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 21 del primer libro de Reyes. Una mujer perversa. Ella era la maldad personificada. Y cuando Dios castigó a una iglesia por permitir la falsa enseñanza en su cuerpo, entonces el Señor trae una gran analogía. Ustedes están tolerando a esa mujer dentro de la iglesia. Yo creo que hay una gran analogía acá. Eso está en el verso 20 de este capítulo. Lo leímos recientemente. Yo creo que hay una gran analogía. Si bien, muy probablemente, como dicen algunos escritores, no es que había una mujer llamada Jezabel, sino que hay la representación de esa mujer del Antiguo Testamento y su carácter y todo lo que hizo y todo lo que logró en un líder. Pudo haber sido hombre. Algunos dicen que casi un 100% seguros que es una mujer que estaba liderando dentro de esta iglesia llamada Tiatira. Había un compromiso doctrinal, la doctrina había sido comprometida,
algo parecido a lo que había sucedido en la iglesia de Pérgamo. La moralidad de la iglesia estaba siendo comprometida también. Siervos del Señor, también había sucedido esto en Pérgamo. Algo de esto sucedió en Éfeso también. Algunos de los colaboradores de Pablo se habían ido junto con aquel hombre que había hecho una gran trifulca. Bueno, los llevaron en ese paquete, les colocaron un paquete chileno a los servidores del Señor. Bueno, mi amado, nosotros necesitamos pedirle al Señor discernimiento. Necesitamos clamar al Espíritu de Dios por discernimiento de los tiempos, para que podamos entender las cosas, por dónde van las cosas hoy, las cosas que el Espíritu nos está llamando a hacer, porque los tiempos son cada vez más difíciles y el enemigo se está vistiendo con color cristiano, con colores de denominaciones. Y el enemigo se está infiltrando dentro de las iglesias locales y necesitamos la unción del Santo, así como lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Ustedes tienen la unción del Santo. Esos falsos maestros pueden ser desmantelados en sus enseñanzas si ustedes tienen la unción del Santo. Yo creo que es menester hoy nosotros orar al Señor y pedirle el discernimiento del Espíritu para nosotros poder hacer esas lecturas de las cosas que están sucediendo hoy. Y tal como sucedió en la iglesia de Pérgamo, lo acabo de decir, está siendo comprometida la verdad, está siendo comprometido la teología de la iglesia, su dogma, lo que creían había sido comprometido. Se estaban colando sutilmente bajo la bandera del evangelio, mentiras. Y eso se estaban creyendo, pero no solamente eso. Los hijos del Señor, la iglesia estaba siendo contaminada con inmoralidad sexual. De nuevo, el Señor nos dice que Él conoce nuestro andar, que Él conoce nuestro obrar, pero también dice que conoce aquellas cosas que están contra nosotros. Así que Él tiene una palabra muy severa para su pueblo. Puede que no sea fácil de escuchar. Sí, este es un mensaje muy duro. Y en la medida en que vayamos exponiendo la palabra, es menester decirle, Señor, ¿qué voy a hacer yo con este mensaje? Yo no puedo irme libremente hoy, ir a pasar el resto de la tarde y el día del mañana, comienzo de una semana laboral, como que si no hubiese pasado absolutamente nada, como que si yo no hubiese estado expuesto a esta palabra, como que si no hubiese escuchado un mensaje como este. Necesito responder a esa pregunta. ¿Qué voy a hacer con este mensaje? Porque puede ser muy difícil escuchar esto, puede que no sea fácil, pero a menudo es absolutamente necesario exponernos a esto para nuestro bien, para nuestra madurez, para nuestra santidad, para ser exhortados. Hablemos de la ciudad, Tiatira. Es la carta más larga que se escribe a las 7 iglesias. Pero también los historiadores dicen que fue escrita a la iglesia menos conocida, a la menos preponderante, a la menos importante y a la menos notable de las ciudades. Es la primera ciudad que en el circuito de las Escrituras, a las 7 iglesias, se va alejando del puerto, del mar. Es aquella que está mucho más en tierra firme. Por lo tanto, no tiene esas capacidades, no tiene esas libertades que tienen aquellas ciudades cercanas a la orilla del mar, con salida portuaria como Éfeso, como Esmirna y ciertamente Pérgamo, la más reciente expuesta. Ya Tiatira es la menos notable, la menos pudiente, por decirlo así. Era un puesto militar del cual se podía uno prescindir. No tenía mayor importancia esta ciudad. Lo único notable, según los historiadores, era que era comerciante de lino y comerciante de lana. Era comerciante, se trabajaba con bronce. Y no quiero que pierdas este detalle porque el Señor se identifica con el bronce bruñido al principio. De esto estaremos hablando. Era una ciudad en donde especialmente se tenía tinte de color púrpura y esto era muy importante para el comercio de las telas de ese tiempo. De hecho, recuerda muy bien la mujer llamada Lidia,
que reconoce al Señor o acepta al Señor o viene a los pies del Señor de la mano de la predicación del apóstol Pablo. Ella acepta al Señor y muy probablemente, eso lo dice el libro de los Hechos, ella es de Tiatira, pero muy probablemente ella evangelizó en esta ciudad natal para ella. Por lo tanto, creemos que hay una íntima relación. Ella era una mujer comerciante de telas y de tinte púrpura. La ciudad contaba con una extensa red de sindicatos, de gremios de trabajadores que estaban muy bien acoyuntados. Había una conglomeración de gremios y de sindicatos en toda la ciudad. Ellos dominaban la vida cívica cotidiana, la vida comercial de la ciudad, que no era mayor como las tres ciudades anteriores, pero ciertamente tenía algo de importancia. Cada uno de esos gremios o de esos sindicatos tenían una deidad a la cual ellos adoraban. Y aquí comienza un primer problema. Cada una de las fiestas o de las celebraciones en las estaciones que a menudo se tenían en la ciudad, se les celebraba la fiesta a estas deidades. Y en cada una de ellas había una profunda inmoralidad sexual. Eso está sucediendo en Tiatira. Apolo era el dios del sol. Se le rendía homenaje y adoración y veneración al dios llamado Apolo. Pero también estaba Diana. ¿Se acuerdan de Diana de los Efesios? Esa Diana, como un portento espiritual, como una deidad, un dios de la tierra, era la diosa de la fertilidad. Tienes al dios Sol y tienes al dios de la fertilidad, que era Diana. Estas eran las deidades más significativas de la ciudad de Tiatira. Vayamos a los puntos que estaré desarrollando en esta enseñanza. Estaré hablando de 5 puntos primordialmente, muy cortos, sencillos cada uno de ellos, pero sumamente importantes para entender el mensaje que el Señor le está dando a esta iglesia, que busquemos en el Señor aplicar a nuestra vida hoy, tener respuestas a estas exigencias de parte del Señor. El primer punto, verso 18. Cristo se muestra a nosotros con un juicio penetrante y un juicio decisivo. El Señor trae juicio a aquellos que no se arrepienten. Ese es el primer punto, verso 18. Verso 19. El Señor Jesucristo nos encomienda obras fieles. Cristo nos encomienda obras fieles. Verso 19. Verso 20. Cristo condena a la iglesia por el exceso de tolerancia. Cristo condena a la iglesia por el exceso de tolerancia. Verso 20. Verso 21 al 25. Cristo nos corrige con una disciplina amorosa. Esa disciplina es justa, es fiel, es plena, es definitiva, es temible. Y último punto, el quinto punto, versos 26 al 29. Cristo nos desafía con promesas futuras. Esos son los últimos versículos, son grandes promesas y bendiciones para los vencedores, para los que se mantengan fieles, perseverantes hasta el final. Cristo nos desafía con promesas futuras. Pues vayamos a ese primer punto, primera sección del sermón. Cristo se muestra a nosotros con un juicio penetrante y decisivo. Verso 18. El juicio del Señor es un juicio justo. Debemos comenzar diciendo esto. El juicio del Señor es un juicio poderoso, penetrante en nuestra vida. Aquellos que mantengan su decisión de no arrepentirse, tal como Jezabel, que no ha querido arrepentirse. Aquellos que no se arrepientan. Hoy volteemos hacia atrás y veamos nuestra vida, incluso el presente, y comparémoslo con la palabra, con la exigencia de la ley de Dios. ¿Estamos viviendo de acuerdo al mensaje de la palabra? ¿Estamos viviendo de acuerdo al mensaje del Evangelio? ¿Hay exigencias para nosotros? ¿Hay preguntas que tenemos que responder? Necesitamos meditar en cuanto a eso. Verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mis amados, esta es la carta que hasta el momento se ha presentado como la más larga
pero además la más difícil. De nuevo, la carta está encabezada identificando a quien le escribe. Quien escribe es el Hijo de Dios. Así se identifica, y esto tiene una razón de ser. Es una profunda necesidad que tiene la iglesia de conocer quién es el verdadero Hijo de Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Es una necesidad que tenía la iglesia de Tiatira, el Señor con la identidad que da al inicio en el encabezado de esta carta. ¿Quién es el remitente? Es el Hijo de Dios. Con esto está dando una gran respuesta a la necesidad espiritual que la iglesia está manifestando, porque habían deidades que se hacían llamar hijos de Zeus, Apolo, hijo de Zeus, y se adoraba en la ciudad. Y eso había permeado hacia los adentros de la iglesia local. De nuevo, esta carta la encabeza y da su identidad a aquel que viene de parte del Padre, el Hijo de Dios. Un título que solo se encuentra aquí en el libro del Apocalipsis, el Hijo de Dios. Y hay un fuerte contraste, como lo acabo de decir, entre el hijo del dios pagano, que es Apolo, el dios del sol, ese era el dios que se adoraba aquí en esta ciudad. Hay un gran contraste con el hijo del reino de los cielos, con el representante de la deidad divina aquí en la tierra, el logo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, Rey y Señor nuestro. Él no es un Dios de la tierra, es un Dios eterno, un Dios de los cielos que bajó aquí a la tierra en forma de hombre. Es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Dios inmanente que está en medio de nosotros, es un Dios personal. No es un Dios que no vive, es un Dios que tiene vida y que da vida en abundancia. El dios Apolo, hijo de Zeus, era el dios popular en Tiatira, en la iglesia. ¿Cuál es el Dios de la iglesia? El Hijo de Dios es el Dios nuestro. Mis amados, estamos llamados a ser fieles al Hijo de Dios. El que escribe es un Dios de poder, es un Dios majestuoso, es un Dios eterno. El que escribe esta carta, verso 18, es el Hijo de Dios. Dice, tiene ojos como llamas de fuego. Mis amados, esto habla de la omnisciencia de Dios, de su capacidad penetrante, de su capacidad que percibe absolutamente todo lo que existe. Eso habla de la capacidad que tiene Jesús de ver y conocer absolutamente todas las cosas en todos los tiempos a la misma vez. Jesús ve todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones. Nada, absolutamente nada se escapa a la visión de Jesús. Pueden estar seguros, mis amados, que no hay ninguna Jezabel que se esconda de la mirada de aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Dice también, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Mis amados, esto habla de su fuerza, de su esplendor. Tiatira era famosa por el bronce, que era una alianza de dos metales, pero lo mejor era del arte que hacían del bronce, que hacían que tuviese lustro el bronce. Mis amados, el arte del bronce de Tiatira empalidecía frente al bronce bruñido, pulido, lustroso por todo el universo que brota del Hijo de Dios. ¿Están viendo el gran contraste? El hijo del dios Zeus, ese dios pagano, ese dios de la tierra que es Apolo, no tiene comparación con el Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. No tiene comparación, no podemos compararle. No podemos comparar el brillo del bronce de Tiatira con los pies de bronce bruñido del Hijo de Dios. Su fortaleza, su esplendor, su fuerza, su firmeza está presente aquí en esta carta. Aleluya, y esto nos lleva al segundo punto, a la segunda sección de esta carta, o de esta enseñanza. Verso 19, Cristo encomienda a su iglesia a hacer obras fieles. Cristo encomienda a su iglesia a hacer obras fieles. Verso 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes
son mayores que las primeras. Mis amados, Jesucristo está alabando a su iglesia. Hay virtudes en ella, una actividad piadosa, sus esfuerzos en el nombre de Jesús. De la misma manera el Señor alabó a la iglesia en Éfeso, también alabó a la iglesia en Esmirna, también alabó recientemente a la iglesia en Pérgamo. Pero hay cosas que tiene el Señor contra su iglesia. Escuchemos las virtudes, las alabanzas, los halagos. Sí, escuchémoslo. Regocijémonos y démosle gloria a Dios por eso. Pero también prestemos oído, atención, a aquellas cosas que el Señor recrimina de su iglesia. Allí necesitamos trabajar. Regularmente prestamos atención a aquellas propiedades, a aquellas fortalezas, excelencias y virtudes que nosotros manifestamos ante otros y recibimos los halagos, pero no tomamos en cuenta en tanto. Menospreciamos aquellas cosas. No queremos escuchar las críticas de aquellos que quieren que nosotros seamos mejores en aquellas cosas que somos débiles. Oportunidades de mejorar, oportunidades de cambiar. Escuchemos la voz de Dios. Pero tengo esto contra ti. A las iglesias anteriores, a excepción de Esmirna, les dijo, tengo unas pocas cosas contra ti. Señala varias cosas que el Señor se deleita de sus hijos. El Señor los elogia por amor, por su fe. El Señor los elogia porque tienen fe y que aman a los demás también. A diferencia de la iglesia de Éfeso, que su amor por Cristo no se había enfriado. A diferencia de la iglesia de Éfeso, que su amor por la verdad, sí, eso lo había hecho, el amor por la verdad, se habían apartado de ello. Efesios 4:15 nos habla de hablar la verdad en amor, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La segunda carta y la tercera carta de Juan enfatizan la necesidad de ambos, de un equilibrio en la vida cristiana nuestra, una exigencia. A Éfeso le faltó amor, a Tiatira le falta la verdad, pero una iglesia sana necesita ambas, la verdad y el amor. No puedes adolecer de una en desmedro de otra, o no puedes tener fortaleza de una en desmedro de otra. Necesitas verdad y necesitas amor. El Señor también señala su servicio, su perseverancia. Estas son características que al Señor le agradan en demasía, pero el Señor levanta una advertencia, una exhortación muy fuerte en contra de la iglesia. Y esto nos lleva al tercer punto. Cristo condena a la iglesia por el exceso de tolerancia. Cuando toleramos aquellas cosas que el Señor no tolera. Cuando abrazamos aquellas cosas que el Señor rechaza y recrimina. Mis amados, estamos llamados a apartarnos de aquellas cosas que el Señor Jesús se aparta de ellas. Verso 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. ¿Había alguien en la iglesia que decía que hablaba de parte de Dios y estaba engañando a los fieles? Y enseña y seduce a mis siervos, a mis doulos, en griego a mis doulos, a mis siervos, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Un teólogo llamado William Hendrickson escribe lo siguiente: Tiatira era ciertamente un candelero, un portador de luz, pero esto no constituye una excusa para no ejercer la disciplina con respecto a los miembros que hacen un compromiso con el mundo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, era un farol encendido. El Señor les está halagando por sus virtudes, pero eso no quita que en el medio de la iglesia se establezca disciplina para llamar a aquellos que no se comprometan con la verdad. Y yo creo que esto es una gran verdad dicha por este hermano, este teólogo William Hendrickson. Jesús no espera que seamos perfectos. De hecho, en este lado de la eternidad, aquí y ahora, nunca la iglesia será perfecta. Siempre será una iglesia cambiada, transformada por su novio, por Cristo Jesús. Nunca lo seremos de este lado de la eternidad. Pero sí, Él espera que seamos una comunidad de pecadores arrepentidos, a los pies
del Maestro, lavados por la sangre de Cristo. Eso sí espera el Señor que seamos nosotros. Él espera que nosotros llamemos al pecado a lo que Él llama pecado, no que lo toleremos, no que lo maquillemos, no que lo vistamos con telas piadosas. El Señor espera que nosotros desmantelemos la mentira y que llamemos pecado a lo que Él llama pecado. Iglesia, presta atención a esto. Nadar contracorriente, eso es lo que espera el Señor que haga su iglesia. Sabemos que será difícil, sí, lo sabemos. Sin embargo, así lo dijo Pedro y los apóstoles. Hechos 5:29. Más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo, la iglesia en Galacia, a la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice la palabra allí en este texto: toleras a esa mujer Jezabel. Esta mujer era una personalidad con poder dentro de la iglesia. Creemos que es un título descriptivo de alguien que estaba teniendo la actitud que Jezabel había tenido en el Antiguo Testamento. Era una mujer muy influyente. Por supuesto, tiene que haber sido una persona muy inteligente. Algunos tienden a pensar que no necesariamente es una mujer, sino es alguien que mantiene el carácter de esta mujer llamada Jezabel, esposa del rey Acab en el Antiguo Testamento. Y era fácil unirse a ella. Tenía sentido lo que estaba diciendo. La libertad que ella prometía realmente la estaba llevando a la iglesia a esclavitud. Y aquí, mis amados, hay una lección muy valiosa para nosotros. Primero, cualquier cosa, sistema, persona que nos quite los ojos de Jesús, mis amados, no es Dios y no nos está llevando por el camino correcto. Es una primera lección. Cualquier cosa, sistema, persona que minimice o añada algo al Evangelio, eso no es de Dios. Mucho cuidado, iglesia. Cualquier cosa, sistema o persona que comprometa la verdad bíblica, la verdad del Evangelio, eso no viene de Dios. Mis amados, hagamos como los de Berea. Escuchaban a los apóstoles, escuchaban a Pablo y veían en las Escrituras para ver si había congruencia. Mis amados, todo lo que escuchen, pásenlo por el filtro de la verdad, de la palabra, de la verdad bíblica. Claramente esta mujer era una líder que tenía influencia, inteligente, que hacía que los demás le seguían. Y habían muchos seguidores del Señor, doulos en el griego, esclavos de Cristo, que se habían dejado influenciar. Alguien debió haberle dado un parado a esta persona, pero nadie lo hizo. Por miedo a esta persona, por la ascendencia que tenía sobre todos, por el lugar de preeminencia que tenía. Tengamos mucho cuidado, pastores, líderes, ancianos, diáconos en las iglesias. De mano del Señor hemos recibido un servicio. Somos servidores de Cristo. No somos personas llamadas a dominar a otros, incluso fuera del Evangelio. Nuestro servicio es un servicio basado en la verdad bíblica. Un falso profeta, mis amados, no hablará claramente la mentira, mezclará la verdad con la mentira, porque si no hubiese sido fácil, porque si hubiese hablado solamente la mentira, todo lo que dijese hubiese sido desmantelado rápidamente. Los falsos maestros encubren medias mentiras con grandes verdades para que eso suene piadoso y logran meter a muchos en un saco y son sacados del camino muy tristemente, son confundidos y eso está sucediendo mucho en la actualidad. Dice también: enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales.
Su doctrina era atrevida, era seductora, a primera vista parecía profunda, perceptiva, perspicaz, pero llevaba por el camino de muerte a muchas personas. Sus enseñanzas, las enseñanzas de hoy, porque esto podemos aplicarlo completamente hoy. Presten mucha atención. Prometían libertad. Muchos prometen libertad financiera, libertad, prometían prosperidad, prometían vida, prometían exaltar a Jesús, pero estaban haciendo totalmente lo contrario, porque si no, el Señor Jesucristo no les hubiese escrito esta carta. Ella decía tener la verdad, pero estaba entregando una mentira. Colosenses 1:18. La preeminencia de Cristo estaba siendo quitada de la iglesia. Ya Cristo no estaba sentado en el trono de la iglesia. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo, la primacía. Cristo en esta iglesia ya no tenía la primacía, ya no era el primero. La iglesia nunca debe perder de vista la doctrina. Mis amados, la doctrina importa, la verdad importa y debemos estar continuamente alertas, en guardia, porque hoy, mis amados, el gran ataque es un ataque contra la verdad. La ideología de género es un ataque en contra de la verdad. El matrimonio igualitario es un ataque en contra de la verdad del Evangelio. Mis amados, no nos dejemos engañar. Todo eso que está en la palestra hoy, en las grandes salas de cine, en los grandes estudios de Hollywood, en los grandes medios de comunicación que están abarrotando incluso nuestros currículum, en nuestros sistemas educativos, es una gran lucha en contra de la verdad del Evangelio. Sepamos identificar esas cosas. Debo decirlo, cualquier parecido con la realidad actual a nivel global es mera coincidencia. La inmoralidad sexual, actos de idolatría en cualquier cultura, ya lo vemos a la orden del día, a la luz del día, en naciones desarrolladas. Y eso está empezando a llegar en nuestras naciones subdesarrolladas, del tercer mundo, así nos llaman, hacia Occidente y particularmente Centroamérica, hacia el hemisferio sur. Dios nos ha llamado a la santidad, mis amados. Dios ha llamado a su iglesia a la santidad, no a la prostitución, no a mezclarse con el mundo. Dios nos ha llamado a una fidelidad y una firmeza espiritual. Y eso nos hace ir hacia un siguiente punto. El cuarto punto de la enseñanza, ya próximos a terminarla. Cristo nos corrige con una disciplina amorosa. El Señor da una oportunidad de arrepentimiento. Pero tengo contra ti. Y el Señor llama arrepentimiento. Mis amados, la disciplina de Dios es una disciplina justa, poderosa, fiel, plena. Es una disciplina firme, amorosa, versículos 21 al 25. Los leo. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Le he dado tiempo. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, dice el profeta. Verso 22, mírate, a Tira la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán, este es un ultimátum y es una advertencia y es una información vital para cada uno de nosotros. Y todas las iglesias, eso nos incluye el día de hoy, porque esta palabra está viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, verso 24, a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esta doctrina, aquellos que no se han acostado con esta doctrina, que no han compartido esta mentira, aquellos que no han comprometido y dado concesiones con base a la verdad, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, os digo, no os impongo
otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Nuestro Dios es un buen Padre. Es un Dios que no permitirá que sus hijos caminen por un camino desviado. El Señor nos traerá a la senda antigua, a su verdadero camino. Él nos traerá con su luz al camino correcto, a Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. De eso trata la disciplina del Señor. Cada día su palabra nos lleva disciplinadamente a los pies de Jesús. Y Él lo hace con disciplina amorosa, disciplina justa y disciplina fiel. ¿Por qué es justa? Porque le dio tiempo a Jezabel para arrepentirse. Mis amados, el Señor le ha dado tiempo a su iglesia hasta el día y el sol de hoy para arrepentirse. Mis amados, no perdamos la oportunidad que Cristo nos ofrece hoy, invitados a sus pies para arrepentirnos. Si nosotros no nos arrepentimos, no tendremos ocasión de cuestionar la justicia de Dios. No podremos cuestionarla. Si hoy no tomamos la decisión de dar un giro en 180 grados, de cambiar nuestros pies, como el salmista lo dijo, he dado vuelta a mis pies por tu palabra. Si no giramos en sentido contrario, no tendremos ocasión de cuestionar la justicia y el justo juicio de Dios. Los profetas, los salmistas, los apóstoles, los evangelistas hablaron de esto. Te doy citas, pero quiero que lo revises en tu casa. Jeremías 17:10. El apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y Mateo 16:27. Hablan de la oportunidad que el Señor nos da de arrepentirnos y de venir a sus pies. La postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Y todas las iglesias sabrán. Este mensaje es pertinente para nosotros hoy. ¿No tenemos temor de Dios? ¿No hay temor de Dios, iglesia del Señor, para lanzarnos a los pies de Cristo en profunda búsqueda y ser santos? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y esto nos lleva a la última sección del sermón. Cristo nos desafía con promesas futuras. Debo leer 26 al 29. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amados, y le daré el lucero de la mañana. Solamente quiero referirme a esto. Gran promesa. Si no sabes quién es el lucero de la mañana, quiero que escuches lo que el mismo Señor dice en su palabra. Apocalipsis, este mismo libro, al final del libro 22, capítulo 22, verso 16. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Para que puedas entender, iglesia, ¿quién es a quien se nos va a dar? ¿Quién se nos entregará si somos fieles al final de los tiempos? Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Cristo está diciendo a Tiatira, si permaneces fiel, si te arrepientes, si eres fiel hasta el final, yo voy a ser tuyo. Yo te entregaré al lucero de la mañana. Yo mismo seré tu propiedad. Tú serás mi mayor galardón. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mis amados, y es un gran reto para la iglesia hoy no comprometer la verdad. Venir fieles, firmes a los pies de Cristo. Creer solamente en Jesús. Al vencedor le será entregado el lucero de la mañana. Mis amados, cierro con esto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Evangelio ha sido el mismo ayer, hoy y por siempre.
La palabra de Dios ha sido la misma ayer y hoy y por siempre y todos los siglos. La santidad al Señor. Nosotros hemos sido llamados desde ayer, desde hoy y para todos los siglos de los siglos. Los falsos maestros siempre han estado desde ayer, hoy y por siempre. Estarán agregando cosas, mentiras a la verdad de Cristo. Siempre ha sido el mismo tema. Juan dice que nosotros nos quedemos con la enseñanza de Cristo Jesús. Mis amados, estamos llamados a ser fieles a las enseñanzas de la palabra. Una última recomendación: aferrémonos a Jesús y a su palabra. Seamos fieles hasta la muerte. Tal como el Señor lo ha llamado a su iglesia, seamos fieles hasta la muerte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra este día. Gracias por esta carta. Gracias por tu evangelio, amado Señor Jesús. El que tiene los pies como bronce bruñido y de sus ojos salen como llamas de fuego, ha dicho esto: te entregarás, lucero de la mañana, al final de los tiempos, a nuestra vida. Bendito sea Cristo. Bendito sea Dios mismo, que será nuestro más grande galardón y regalo. Señor, por tu Espíritu, que tu iglesia, que tus siervos nos mantengamos firmes y fieles hasta la muerte. Señor, cuida a tu iglesia, protégela de la falsa enseñanza, de las falsas doctrinas, de las mentiras que se han colado en la iglesia y que nos las han vendido como grandes verdades. Señor, perdónanos y limpia a tu iglesia de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina y de la inmoralidad sexual. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bendiciones abundantes para todos. Muchísimas gracias por seguirnos hasta este momento. Gracias por acompañarnos a través de este canal. Estamos en YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Ahí están nuestras listas de reproducción. Esta serie completamente está allí para tu bendición. También a través de Radio Dinámica 1490 de 8 a 8:55 cada domingo en Ad Fontes, de vuelta a las Escrituras. Y en nuestra iglesia local, al final de la calle San Antonio en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela, Comunidad Cristiana Los Cocuyos, de 9 a 10 nuestra clase dominical, de 10 a 11 nuestro servicio de alabanza y adoración. Me despido diciéndoles: Dios les bendiga abundantemente.